denles ustedes de comer. Inlakesh kataneshish maya, kinsikikesh yetel kimak olal. Ualak tanop Isaías, utial kuntul kue, kusentik lemacho usama, uyolob ti leti, kuyesik toon, tekilish malo pexilo, leka tu senta Jesús, tijumpel chiculal, yabash maco. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en Jesucristo nuestro Señor. En este 18º domingo del tiempo ordinario. El Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, inicia cuando Jesús se entera de la muerte del Bautista y sube a una barca para ir a un lugar apartado y solitario. Pero, ¿por qué hace eso? La muerte de Juan, que fue asesinado por su valiente predicación, tenía que dolerle a Jesús, pues era su pariente y además era un gran hombre, elogiado por él mismo cuando dijo: entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Pero además, él vino a preparar sus caminos para que encontrara un pueblo bien dispuesto. Jesús necesita un tiempo de estar solo, tal vez para llorar la muerte de Juan, pero también y sobre todo para orar, porque la muerte de Juan era presagio de su propia muerte que le esperaba en Jerusalén. Y entonces tenía que preparar su espíritu para enfrentarse con la pasión que le esperaba. La gente lo vio embarcarse y corrieron por tierra, de tal modo que al desembarcar Jesús le esperaba una enorme multitud formada por 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Judá, solo los hombres escuchaban a un maestro en la sinagoga, pero a Jesús lo escuchaban también mujeres y niños, sin discriminar a nadie. Parece ser que en general se trataba de familias que seguían a Jesús. Así es que la multitud era realmente enorme. A Jesús le interrumpen su proyecto de soledad, muy justificada y necesaria por lo que estaba viviendo su corazón. Y sin embargo, él se sobrepone y se compadece de la multitud sin molestarse en absoluto, y curó a los enfermos que había entre ellos. Al atardecer, los discípulos se preocupan por la gente, porque deberían ir a buscar algo para comer, después de todo lo que caminaron y todas las horas que habían pasado ahí, y por eso le dicen a Jesús: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. La propuesta de los discípulos era justa y lógica. Por más que la gente gozara de ver y escuchar a Jesús, debían comer. Pero Jesús los sorprende con su respuesta: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ese mandato de Jesús permanece por los siglos. Si queremos verdaderamente ser prójimos, es decir, próximos al necesitado, debemos de esforzarnos y buscar ideas y recursos para apoyar al necesitado. Desde aquella tarde junto al lago, el mandato de Jesús continúa resonando en nuestros oídos y en nuestro corazón de discípulos. Entre las obras de caridad que la Iglesia ha practicado, sobresale la de dar de comer al hambriento, que es la necesidad más básica para el ser humano. Muchos hay que se desentienden de los hambrientos y que en situaciones como esta de la pandemia piensan que dar de comer a los hambrientos es solo tarea de las autoridades civiles. Verdaderamente nuestras autoridades han estado muy empeñados en la repartición de despensas por todo el estado. De todos modos, los cristianos
no podíamos simplemente cruzarnos de brazos, y nuestra feligresía ha respondido con suma generosidad para que los sacerdotes hayan dado de comer durante esos 4 meses a tantos miles y miles de necesitados, especialmente entre los damnificados por las tormentas recientes. Pero la necesidad continúa y la voz de Cristo sigue resonando. Denles ustedes de comer. La forma en la que Jesús mira al cielo y pronuncia la bendición sobre los panes y los peces, y luego los va repartiendo a sus discípulos, para que ellos a su vez los repartan a la gente, es una preciosa figura de la Eucaristía, que pronto iba a celebrar con sus apóstoles y nos iba a dejar como prenda para hacer presente su misterio pascual en el caminar de la Iglesia. La Eucaristía es el sacramento de la caridad y somos llamados a llevar a ella nuestras obras buenas y de ella sacar inspiración y fuerza para volver a la vida más comprometidos con los necesitados. Siglos antes de Cristo, el profeta Isaías había profetizado la invitación que Dios hacía para participar en un banquete a todos, aun a los que no tenían dinero. Esto lo hemos escuchado hoy en la primera lectura. La gratuidad es el signo del reino de Dios. La gratuidad es atributo divino. Pero el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es capaz de la gratuidad. No todo en la vida es comprar y pagar. La gratuidad nos humaniza. Vivir la gratuidad en la familia o en la amistad, cualquiera podría hacerlo, aunque hay quienes aún en ese sector fallan. Pero vivir la gratuidad con el prójimo, solo por el hecho de ser hijos de Dios, nos humaniza y diviniza a la vez. El Salmo 144 que hoy proclamamos exalta la generosidad de Dios con todas sus criaturas y dice: bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Pues esa generosidad de Dios no solo es para agradecerla y aplaudirla, sino también es para aprenderla y ponerla en práctica en la medida de nuestras posibilidades. Todo lo que comemos es bendición de Dios, aunque lo consigamos con el esfuerzo de nuestro trabajo. Por eso no hemos de olvidarnos de bendecir al Señor por nuestros alimentos. Pero lo que Isaías profetizaba, más que un banquete de pan, era un banquete de la palabra de Dios. Dice el texto: escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. De igual modo Jesús, cuando dio de comer milagrosamente a las multitudes, lo hizo después de haber alimentado sus espíritus con la predicación de la buena nueva. No siempre hubo pan material, pero siempre hubo el pan espiritual de su palabra. Por otra parte, San Pablo en la segunda lectura, tomada de su carta a los Romanos, nos da el testimonio de que nada puede apartarnos del amor de Cristo. Por supuesto que el pecado nos aparta del amor de Cristo, pero lo que Él nos transmite es que el Espíritu es capaz de fortalecernos para que, si nos lo proponemos, sigamos a Cristo cueste lo que cueste. Por su experiencia personal, nos dice que no hay nada que nos pueda separar de su amor, ni las tribulaciones, ni las angustias, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, porque Él pasó por todas esas experiencias y logró superarlas. Pero con toda humildad y sinceridad reconoce que se puede vencer todo no por nuestra virtud, sino por el amor de Cristo. Dice:
Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Y llenos de fe y de confianza en el Señor, podemos proclamar que ni la pandemia del COVID-19 podrá apartarnos del amor de Cristo Jesús. María, nuestra Madre asunta al cielo, a la que pronto vamos a celebrar en el misterio de su Asunción gloriosa, nos acompaña en nuestro caminar. Vayamos orando desde hoy por los 3 nuevos sacerdotes que Dios mediante ordenaré en la víspera de la solemnidad de la Asunción. Sea alabado Jesucristo.